Seguidamente el expositor doctor Jorge Herce, médico generalista pediatra, la situación de la salud local, se dirige a todos los presentes. Bueno, recordamos de que para empezar de las preguntas, si bien el tiempo se respetó perfectamente los 30 minutos, que vayan circulando para ganar tiempo. ¿Recordamos eso? La verdad que es una buena noticia que se pueda debatir un tema como este en una audiencia pública en este recinto. Parece que es el sitio donde debe hacerse, donde están los representantes del pueblo. Así que mi agradecimiento por esto, mi agradecimiento al Foro Ambiental. Y yo quería, parece difícil hablar después de Sofía. La verdad que es complejo. Nosotros los médicos, por ahí tenemos que pararnos de otro lugar para hablar de estas cosas. Yo les cuento, cuando empezamos, cuando me invitaron a hablar de este tema, uno lo que hace es, bueno, revisemos a ver qué novedades hay en el tema. Googleo y el primer trabajo que aparece es, yo voy a empezar por el final. Lo primero que encuentro es esto, que dice, es una traducción mía, así que puede tener algunos errores, pero dice, comúnmente se cree que el Roundup es uno de los pesticidas más seguros. Esta idea es extendida por los fabricantes, sobre todo en las revisiones que promueven, que a menudo se citan en las evaluaciones toxicológicas de los herbicidas a base de glifosato. Sin embargo, el Roundup fue en este experimento 125 veces más tóxico que el glifosato. Por otra parte, a pesar de su reputación, el Roundup era, con mucho, el más tóxico de los herbicidas e insecticidas ensayados. Esta inconsistencia entre la realidad científica y el reclamo industrial pueden atribuirse a grandes intereses económicos que se han encontrado para falsificar las evaluaciones de riesgos de salud y retardar las decisiones de política sanitaria. El trabajo del Biomed Research International es una revista que normalmente la ciencia considera seria, pero me parece que esconde todo el tema. Lo que uno hace cuando lee este tipo de artículos, lo primero que uno hace es, desde hace mucho tiempo, no solamente los artículos vinculados a tóxicos, a los agrotóxicos, cualquier otro tóxico, y también en lo que refiere a la industria farmacéutica es revisar una cosa que se llama, a ver si hay conflicto de intereses. La definición de conflicto de intereses es esta, habitualmente, aquella condición donde un juicio de acción que debería estar determinado por un valor primario, definido por razones profesionales o éticas, podría estar o aparecer influido por un segundo interés. ¿Esto qué? Digamos, cuando las investigaciones están bancadas por los laboratorios, por empresas, por gente que tiene un pie en cada lado, en la investigación por un lado, en la industria farmacéutica o de agroquímicos o cualquiera de esas por otro lado. En los médicos, por suerte, eso es una cosa importante, creo que la primera vez que los médicos en el Consejo Deliberante por ahí nos van a apoyar este tipo de acciones que se pretenden. Entonces, me parece que el conflicto de intereses no es un problema, no es un delito, no es ilegal, pero yo lo que sí creo que es un delito es no decirlo. Por eso me parece adecuado, me parece una cuestión ética elemental manifestar si tenemos conflicto de interés. Es decir, si nosotros estamos defendiendo esto por convicción, por ética, por cuestiones humanitarias, o si lo estamos haciendo solamente por dinero. El artículo anterior lo deja claramente, ¿no? Y son gente que investiga estas cosas, y me parece, y en ese artículo los tipos declaran, los autores declaran no tener conflicto de interés. Me parece que esa es una definición que tenemos que tener presente. Nosotros en la medicina nos acostumbramos a buscar esto, a mirar esto, porque muchas veces nos venden medicamentos estimulados y patrocinados por los mismos laboratorios que lo producen. Cansado de vivir la situación en congresos y en otros eventos supuestamente académicos donde en realidad quien soporta, quien financia son los laboratorios.
esos mismos laboratorios que son los que producen agroquímicos, bueno, de las grandes parados, los mismos que producen agroquímicos, son los mismos que después te hacen las drogas oncológicas para tratar cáncer. Exactamente lo mismo. Entonces, digamos, en tren de definir algunas cosas, me parece que la otra cosa importante, esto es de la Ley General de Ambiente, es definir estas cosas. Me parece que esto más o menos todo lo tenemos claro. Lo que es el principio de congruencia, el principio de prevención y el principio precautorio. Hay en la ley algunos principios más. Pero quería, digamos, vincular esto a la cuestión absolutamente vinculada a la salud, ¿no? Sabemos que el principio de prevención es cuando, ¿qué es esto? ¿No? Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán de forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir. Digamos, uno normalmente cuando habla de prevención sabe que el agente o el hecho va a provocar un evento. El principio precautorio, que me parece que es el más importante, dice que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. A mí me parece que este es el principio que sirve para legislar. Uno debe legislar pensando en la precaución, no en la prevención. Lo preventivo ya está legislado en general. Está legislado contra la alta velocidad, contra el tabaquismo. Hay legislación sobre las cosas que uno sabe que se vinculan directamente a un efecto. Me parece que el arte de la legislación sería conseguir legislar por la precaución. Entonces, digamos, cuando uno pone estos términos, estas definiciones en el marco de la salud pública, uno encuentra esta diferencia, ¿no? La investigación científica, usualmente, o sea, lo que hace la investigación científica es partir de una cosa que se llama hipótesis nula, pero bueno, es partir del lugar, es decir, yo digo que los agroquímicos y la salud no tienen nada que ver, ¿no? Y yo lo que tengo que hacer es demostrar que sí tienen que ver. Es vencer la hipótesis nula. Eso es lo que se hace en investigación científica. Ahora, lo que se hace en salud pública no es eso, digamos. Lo que tenemos que hacer como parte y defensores de la salud es utilizar el principio precautorio. Es decir, que aún así no haya pruebas científicas definidas, uno tiene que evitar por todo lo posible que esos riesgos ocurran. Este es el caso clásico de los agroquímicos, ¿no? Y de muchos tóxicos en los cuales uno encuentra la mitad de la biblioteca de un lado y la mitad de la biblioteca del otro lado. Una mitad de la biblioteca habitualmente subvencionada por los laboratorios y Monsanto a la cabeza. Y el otro grupo, está el grupo de los que están a favor y el grupo de científicos de Monsanto refutando los trabajos que se hacen del otro. Y la otra cosa que me parece importante definir así rápidamente es desde dónde hablo personalmente, ¿no? Desde dónde intento hablar, o sea, no desde la medicina exactamente, sino desde la salud pública. De la medicina va, de paso les aviso porque es una comunicación personal. Mañana va a estar en la grilla incorporado el doctor Richoco, que es miembro del Colegio Médico de la provincia de Buenos Aires, que tiene trabajos hechos sobre agroquímicos, que es médico del trabajo y que mañana ocupa lugar en la grilla. Probablemente hable de alguna de estas cosas más puntualmente vinculadas a la medicina y la medicina del trabajo. Pero me parece que este tipo de problemas, que tienen una honda determinación social, no pueden encararse si no es mirando todo el proceso de producción, el proceso histórico, porque de otra forma me parece que no vemos el problema como tal. Entonces, si lo vinculamos únicamente a limitar una zona de amortiguamiento alrededor de las ciudades, nos estamos quedando, o sea, es muy poco lo que se pide frente a la realidad de lo que ocurre. Eso me parece que es fundamental y quiero manifestar que yo estoy tratando de hablar desde este movimiento que habla de los determinantes sociales, que cree en la determinación social de la salud y que básicamente
usted cree que digamos, ha habido tres líneas históricas que hoy se están superponiendo en la búsqueda de resolver estos problemas. La primera es que la gente pueda acceder a los servicios de salud. La que sigue son los problemas de justicia vinculados al género y a las etnias. Esto lo sabemos bien en nosotros. Y el último es el que tiene que ver hoy con la crisis profunda de la reproducción de la naturaleza y las políticas extractivistas. La socialización de nuestros territorios es extractivismo, digamos. Eso no, y forma parte de ese consenso de commodities que ha reemplazado lamentablemente al consenso de Washington en estos días. Esta manifestación es de ADAMES es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, que estableció en un congreso hace relativamente poco en Río de Janeiro. Si uno lo mira, digamos, desde los toldos, si uno mira esta situación desde los toldos, uno puede encontrar muchos aspectos que se vinculan a esta determinación social. Yo creo que hay dos historias particulares si uno hace un recorrido histórico. Uno es la historia de la escuela especial. La escuela especial, la verdad que es un tema que alguna vez alguien tendrá que detenerse a escribir esa historia. La escuela especial nació como un dispensario para atender tuberculosos de la tribu. Se puso en la periferia del pueblo, por supuesto. Sí, los mapuches tuberculosos no podían llegar al pueblo, lo atendían ahí donde está la escuela especial. Y hoy la escuela especial, que atiende a chicos especiales, muchos chicos especiales, producto probablemente del uso de agroquímicos, están rodeados de soja y fumigados cotidianamente. Eso es una realidad. Recordamos cuando vino Marín Robén y se enfrentó a la escuela especial, sufrió una especie de crisis, ¿no? Estaba la escuela especial para chicos con capacidades especiales, rodeada de soja, y en la puerta hay un transformador. Era el monumento a Monsanto. Es el monumento a Monsanto. Y el otro punto, me parece que es el cuartel segundo, la tribu. Me parece que es otro recorrido histórico que, visto en este contexto, uno no puede dejar de ver de lo que significa determinar socialmente la enfermedad. La población mapuche fue de alguna forma desplazada, despojada de su territorio y empujada a la periferia de la ciudad. Es decir, salió del campo, vino a la ciudad y ahora que está en la periferia de la ciudad es fumigada. Esa es nuestra paradoja, ¿no? Con nuestra comunidad, en una comunidad que tiene profundamente una cultura de arraigo a la tierra y de respeto por la tierra. Así que me parece que uno tiene que ver estas cosas. Si no miramos estas cosas, difícilmente podamos legislar o crear ciertos pilares sobre los cuales construir una sociedad mejor. Bueno, yo acá puse brevemente, volviendo a mi condición médica, estas cosas que dicen de los pesticidas. El uso de la tecnología también revela claramente de dónde estamos hablando, ¿no? O sea, pesticidas, agrotóxicos, agroquímicos, hasta llegar al soft fitosanitario. Así que es bueno hablar de pesticidas por ahí. Los norteamericanos hablan de pesticidas. Estas son las cosas que habitualmente se encuentran en la asociación entre pesticidas y la salud. La exposición aguda, que en realidad hay casos, pero en realidad por ahí lo que nosotros estamos mirando y tratando de legislar es acerca de la exposición crónica, que sabemos produce cáncer, exposición al Parkinson, infertilidad, nacimiento pretérmino, muerte fetal, retardo de crecimiento intrauterino, chicos que nacen más chiquitos de lo que debieran nacer, déficit cognitivo y anomalías congénitas. Dentro de los déficits cognitivos hay una vinculación entre autismo y agroquímicos. Y la otra cosa que se sabe es que la mayoría de las sustancias que se usan como agroquímicos son disruptores endócrinos. La disrupción endócrina, y esto la pediatría lo conoce bien, son las alteraciones que se producen en los mecanismos hormonales que pueden llevar a originar infinidad de cosas,
entre las cuales que más frecuentemente se citan son estas: endometriosis, pubertad precoz, función, alteración de la función inmune, alteración del funcionamiento neuronal, cáncer, cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de testículo, cáncer de próstata y cáncer de tiroides. Es decir, la mayoría de los cánceres vinculados a hormonas. Sobre esto hay trabajos muy interesantes hechos en el país. Hay trabajos de Alejandro Oliva en la zona del sur de Córdoba y acá al norte de la provincia de Buenos Aires, donde claramente se ve el aumento en las zonas donde hay mayor superficie sembrada de soja, mayor cantidad de cánceres vinculados con las hormonas. Esto es un hecho, digamos, entonces, bueno, ¿qué pasa en los toldos? Cuando uno intenta mostrar qué sucede en los toldos, tiene una primera dificultad. Así que esta es una de las críticas al tema, es que no tenemos datos. Y es cierto que no hay datos, que hay muy pocos datos, que hay muy poca información. Acabo la iniciativa en este Consejo Deliberante se legisló a propósito para hacer un relevamiento del cáncer. Se hizo el Hospital de Lorena hace unos 2 años, tal vez. 4 años. Que bueno, que por alguna disrupción endógena con el Ejecutivo no se llevó a cabo. Y entonces uno lo que encuentra es que no tenemos información. Por lo tanto, de uno de los pedidos desde la salud pública es que la legislación que va a salir de este recinto incorpore la necesidad de establecer registros estadísticos en cuanto a intoxicación aguda, intoxicación crónica, cáncer. Parece que nosotros tenemos que tener datos propios porque es muy difícil después evaluar con datos. Uno sabe las limitaciones de los datos propios cuando las comunidades son muy chicas, pero me parece que es importante que tengamos nuestros propios datos, la propia información epidemiológica para poder legislar adecuadamente en el futuro y para tomar medidas sanitarias obvias. Estos son datos del 2007, son datos de la provincia de Buenos Aires, son datos de la región sanitaria tercera, son datos del Ministerio de Salud de la provincia sobre la región sanitaria tercera, que es nuestra región sanitaria, donde desde hace un tiempo largo la primera causa de muerte son los tumores. El cáncer es la primera causa de muerte, no todos, sigue siéndola. Ha habido variaciones en el tiempo, hay un discreto aumento, los datos son viejos, son de 2007, no hay datos nuevos del Ministerio de Salud sobre causas de muerte separadas por regiones sanitarias. Lo hace a nivel provincial y menos aún a nivel local. Por eso un poco la intención de tener datos propios es poder contar con esta información desagregada para saber qué pasa en nuestra comunidad. Esta situación se ve en todos los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, cuanto más vinculados al agro, a la producción agropecuaria, más es la diferencia entre tumores y enfermedades del corazón. Cuando uno se acerca a los grandes centros urbanos, la cosa cambia y las enfermedades del corazón empiezan a ser la primera causa de muerte, lo mismo que en las ciudades más grandes. Esta es una serie de la mortalidad infantil en los toldos, digamos, nada en General Belmonte, para hablar claramente, que en realidad está puesta justamente para decir esto, ¿no? Que no tenemos información. Si uno se evalúa la mortalidad infantil en los últimos 20 años, encuentra variaciones que son aparentemente inexplicables, ¿no? Si tengamos en el 2011 3.8 por mil y en el 2012, que es el último dato disponible, 16 por mil, que es una mortalidad superior ampliamente a la media de la provincia. Lo que nosotros debemos saber también, para ser honestos, es que este tipo de información, cuando uno toma la mortalidad infantil aisladamente, no tiene valor en poblaciones chicas, tiene muy poco valor, hay que tomarlo caso por caso. Es decir, yo me acuerdo, pero digamos 16.1 por mil deben ser 5 o 6 chicos fallecidos ese año. Es decir, cuando no se muere ningún chico, somos Suecia, y cuando se mueren 4 chicos, somos Zimbabue. Pero no debía ser, no tomarse de esta forma. Lo que hay que hacer con cada caso particular es detenerse, y eso se puede hacer a evaluar cada caso puntualmente de mortalidad. Esto es digamos, lo puse justamente para pedir, ¿no? Que se incorpore en la legislación la necesidad de establecer datos locales
exhaustivos en algunos puntos. Bueno, esta es más o menos lo mismo, esto es de la región sanitaria tercera, son los datos del 2012. ¿Y qué pasa en la actividad cotidiana? Digamos? Uno tampoco tiene demasiados datos. Nosotros yo trabajo en un centro de salud que se llama CON 23. Nosotros habitualmente hacemos un relevamiento anual de las cuestiones vinculadas con la salud y los motivos de consulta. Entonces, bueno, estos aleatoriamente cada 10 años tomamos algunas enfermedades que suelen vincularse con los agroquímicos. Y nos encontramos con estos datos. Las enfermedades pulmonares crónicas, eso incluye el asma bronquial, por ejemplo, la bronquitis obstructiva en los chicos, han aumentado en el tiempo. Esto es así. La otra cosa que vemos, en las cuestiones de piel no vimos modificaciones, pero sí lo que me llama la atención puntualmente es el aumento de las enfermedades endócrinas. Y esto se ve no solamente en adultos, digamos, el aumento de los problemas tiroides es muy claro. Me parece que lo estamos viendo, lo empezamos a ver aisladamente, por ahí, empezando a ver que en los chicos también empieza a haber problemas tiroides cada vez más precozmente. Parece que este es un punto que este pequeño ejercicio de ver qué pasa con algunas enfermedades me parece que alerta sobre eso. Me parece que debemos pensar que están empezando a suceder cuestiones vinculadas a lo endocrino en esta acción de disrupción endócrina que tienen los agroquímicos en los chicos. Hay una historia paradojal, digamos, para contar un poco de experiencias de esto de la sala de Juan el Bueno. Ustedes saben que, bueno, los que son de acá lo saben, los que no son de acá no lo saben, pero buena parte de la población de Juan el Bueno en cierto momento se trasladó al barrio Porredón, un barrio nuevo, y ocurrió una paradoja. Muchos de esos chicos siguieron yendo a consultar a la sala por una cuestión de vínculo con el médico, cosa que en los pueblos sigue sucediendo. Y lo que uno encontró es que chicos que antes no tenían problemas bronquiales empezaron a tener problemas bronquiales cuando se mudaron a una mejor casa, en una mejor condición, fueron a vivir mejor y sin embargo empezaron a tener problemas bronquiales. Y la respuesta es muy sencilla, ¿no? A 100 metros fumigan. Eso es un dato de la realidad que me parece que también debemos tener en cuenta. Y es una prueba un poco de lo que estamos diciendo. Yo además trabajo en el servicio de neonatología del Hospital de Junín. Y bueno, esto expresa un poco eso. También en Junín normalmente hacemos evaluaciones estadísticas y lo que hemos visto es un aumento de la prematurez, sobre todo de los chicos extremadamente prematuros. Los chicos con menores de 28 semanas de gestación han aumentado en el servicio de neonatología. El servicio de neonatología del Hospital de Junín es un centro de referencia que recibe chicos de gran parte de la región sanitaria tercera, de la región sanitaria segunda, es decir, una zona bastante amplia, incluso del sur de Santa Fe. Por lo cual me parece que es un dato que tenemos que seguir y debemos estar atentos, pero es un hecho de que hay un aumento en la prematurez. La prematurez se vincula claramente con el uso extensivo de agroquímicos y cuando uno busca exactamente cuáles son los domicilios de esos chicos prematuros se encuentra dos cosas, o son gente de campo o el padre del chico trabaja en el campo o tiene algún vínculo de ese tipo. Bueno, volviendo entonces con respecto al Hospital de Junín, el Hospital de Junín forma parte desde hace un tiempo y yo soy el referente de lo que es el Registro Nacional de Anomalías Congénitas. El Registro Nacional de Anomalías Congénitas tiene 3 años, el Hospital de Junín se incorporó el año pasado. Es una iniciativa interesante, a pesar de que tiene algunas cosas que son discutibles, pero es un intento de ver qué es lo que está sucediendo. La gente, esta diapo está robada de la gente del Registro Nacional. Ellos evaluaron todo estos trabajos vinculando si había asociación entre anomalías congénitas y agroquímicos. Y
hice una revisión bibliográfica, que son todos trabajos distintos. Los que están marcados con rojo son aquellos en los que sí se demuestra claramente que hay una asociación entre anomalías congénitas y uso de agroquímicos. La siguiente también es lo mismo. Como ustedes ven, mayoritariamente los trabajos en general lo que hablan es de que hay una asociación entre anomalías congénitas y agroquímicos, a pesar de que algunos no llegan a comprobar esto. Es justo recordar también que cuando se hacen este tipo de trabajos lo que se hace es asociar. Esto no habla de causalidad, uno asocia un evento a otro y no más que eso. Después el trabajo de causalidad se hace en otro tipo de trabajos de investigación, de los cuales, bueno, el doctor Carrasco, si mañana está con nosotros, podrá hablar claramente. Y estos son los resultados que había hasta el año pasado. La idea obviamente no es que lo miren, sino todo lo que se relevó en cuanto a lo que hizo el Registro Nacional de Anomalías Congénitas con respecto a la vinculación de anomalías congénitas en aquellos municipios y distritos que tenían más superficie sembrada de soja. Los datos son muy pocos, en realidad, esto tiene muy poco tiempo, pero hay la mitad de los municipios investigados muestran una asociación y la otra mitad no. Yo creo que este es un camino que estamos empezando a transitar, que es útil, digamos, en cuanto a tener datos de lugares oficiales, como es el Hospital Internacional, al cual derivamos desde los toldos, sobre este tema. Estas son las conclusiones. Bueno, digamos, hay evidencia de que los pesticidas pueden ser factores de riesgo, pero bueno, eso claramente no hay evidencia científica firme. Por lo que volvemos al principio. En salud pública, a mí la evidencia científica firme no me da respuesta. A mí lo que me sirve utilizar es el principio precautorio. Y hay suficiente evidencia científica como para decir que los agroquímicos no son buenos. Por lo cual me parece que es importante estas dos cosas. Legislar precautoriamente por un lado y por el otro lado avanzar en la búsqueda de respuesta del lado científico también, es decir, crear nuestra propia base de datos con respecto al tema. Bueno, para terminar, resumiendo un poco, digamos, las cosas que hemos pedido de esta tribuna, y resumiendo un poco trabajos hechos por médicos de pueblos fumigados y por la Universidad Nacional del Litoral, que tiene un trabajo muy interesante sobre el glifosato. Me parece que estos son puntos que deben incorporarse en cualquier legislación que intente regular este tema. La necesidad de estudios epidemiológicos, la evaluación y monitoreo de los agrotóxicos, incluyendo, digamos, todos los componentes, porque con eso empezamos, ¿no? El glifosato solo hace poco, pero cuando lo mezclas, cuando pones Roundup es 125 veces más tóxico que el glifosato. El monitoreo de los residuos de agrotóxicos en alimentos, de los monitoreos que permitan estimar el riesgo por exposición crónica. Es decir, se nos pide a la salud normalmente que nosotros digamos qué enfermedades producen los agroquímicos, y yo no conozco trabajos de ingenieros agrónomos locales que hayan medido la deriva en el barrio Torreón. Por ahí me sorprendo en estos días. Me parece que eso también es parte del trabajo. Hay que monitorear las dos cosas. Hay deriva en el barrio Torreón, cosa que es obvia, digamos, en mi casa yo siento más que pero establecerlo, ¿no? Monitorear el impacto de los principios activos en el agua, suelo, aire y la toxicidad en las especies silvestres. También, quienes me conocen saben que suelo salir a mirar pájaros, y es un clásico desde hace un tiempo que han desaparecido ciertas especies de las lagunas.
hay parte de la fauna, de la microfauna de las lagunas que desapareció. Hay pájaros que ya no paran en los toldos cuando migran. Talleros ya no paran. Hay infinidad de cosas que uno ve que en el último tiempo, en los últimos 4 o 5 años. Así que me parece que también es importante, porque es una forma de evaluar el impacto que tienen los agroquímicos en la vida. Promover las buenas prácticas agrícolas, es obvio, el uso racional del agua y el suelo. Las buenas prácticas agrícolas, porque lamentablemente uno ve, digamos, también preocupado cómo se aplican productos agropecuarios sin la más mínima protección. Lo vemos cotidianamente. Bueno, el establecer el buffer, que esto de esto se trata, pero también me parece que es importante que esas áreas se hagan alrededor de las reservas de agua superficial. Porque eso va a parar al agua y los residuos de agroquímicos se encuentran en el agua y el agua después es el agua que tomamos. Impedir el avance de la agricultura en áreas naturales, me parece que también esa es otra cosa que tenemos que empezar a pensar, a definir áreas de reservas de biodiversidad en cada uno de los municipios. Esto está pasando en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires. Me parece que hay que generar áreas de reserva para preservar, apreciar pequeñas islas en este desierto verde que nos recuerden cómo era el campo cuando nosotros éramos chicos. La educación y capacitación de aplicadores. Y por último, lo puse último porque en realidad es lo primero, que es garantizar la prioridad de la preservación de la salud humana. Es una restricción, la pauta de almacenamiento y transporte, estas cosas que normalmente ya están en la ordenanza, y por ahí habría que revisar algo más, pero que básicamente es mejorar el registro y establecer áreas. 1.500 metros me parece una medida adecuada, es la que utiliza la mayor parte de la legislación, pero incluso el colegio médico, nuestro colegio médico de este distrito plantea 2.500 metros. Bueno, esto me parece que probablemente haya unas cuantas cosas más para decir, pero me parece que este es el pedido desde la salud pública a este honorable Consejo Deliberante para que se legisle pensando en la salud pública, pensando en el principio precautorio, pensando que preservar la biodiversidad también es preservar la salud de todos nosotros para que nuestros pibes tengan una vida aceptable. Muchas gracias. ¿Te parece que hay 5 preguntas? Las leo a las 5 y intentás hacer global. 1. En la llamada tribu de Colqueo viven hoy día más de 40 familias. ¿Cómo se debería crear ordenanzas o leyes para proteger a la gente de las fumigaciones? Por ahí, bueno. Después, aunque no esté directamente cercano a exposiciones, ¿pueden también los alimentos tener contaminantes derivados de los agrotóxicos? Sí. ¿Qué opinión tiene del uso de insecticidas hogareños que producen cáncer también, por ejemplo el RAI? Particularmente en los toldos, ¿cómo separar las enfermedades? Si se producen por los pesticidas o por el agua que tenemos. Y otra es, usted como médico ha tenido casos que en principio se han calificado como causados por agroquímicos. ¿Ordenó estudios adicionales para lograr más precisión en sus conclusiones? Bueno, a ver, lo del agua está claro, digamos, el agua, la contaminación del agua en gran parte es debido a los agroquímicos, así que la verdad que no es cierto, los niveles de nitratos, nitritos, la detección de agroquímicos, este pedido de no fumigar las reservas de agua superficial se vinculan con esto, digamos, evitar la contaminación del agua, que es verdad, digamos, y la contaminación del agua de nosotros es muy mala porque más allá que tenga que sea dura, una agua dura está empezando a tener niveles altos de nitratos y nitritos.
Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo y hubo un momento en el que se pesquisaba, que se hacían seriadas muestras del agua potable, el agua de red, y se veía claramente la curva que establecían los distintos institutos vinculadas con los procesos agropecuarios. Esto lo hemos visto, lo sabemos, y así que digamos, el vínculo con el agua es indiscutible. Si en parte tenemos mala agua porque la estamos contaminando nosotros mismos. Con respecto al REI, es una pregunta recurrente. De glifosato se tienen 300 millones de litros Igual, digamos, uno tiene que tener precaución con estas cosas, de la misma manera. Igual uno debe tener precaución con esas cosas. Hay muchos de las cosas que se usan son difusores orgánicos. La medicina suele usar descaradamente algunos productos que no deben usarse. Si la historia con el lindano es una historia conocida. Me parece que el doctor Manera viene a hablar de este tema, o habló de este tema. El lindano es una cosa usada para los piojos que es altamente tóxico, que se puede usar hace un tiempo en medicina. Pero hay muchas sustancias que se utilizan que son tóxicas. Claro que tenemos que tener mucha precaución, incluso muchos medicamentos, ¿no? Hay un daño severo producido por los medicamentos que damos nosotros los médicos. Esos son tóxicos también. O sea, como decía Paracelso, todo es tóxico, ¿no? Depende únicamente de la dosis. ¿Qué más? Si los alimentos pueden tener... Sí, los alimentos tienen claramente todos, la mayoría de los alimentos, excepto los orgánicos, está garantizado. Los estudios, bueno, con respecto a los estudios de laboratorio, eso es una cosa muy compleja, digamos. En una época se mandaban estudios de un laboratorio de Rosario que tenía vínculos estrechos con las industriales de agroquímicos. Esto es realidad, es muy difícil encontrar laboratorios en la zona que no tengan vínculos. Y es muy difícil de dosar alguna de las cosas. A nosotros se nos hace muy dificultoso el tema del dosaje de agroquímicos. Por eso es tan importante para nosotros lo que se llaman estudios ecológicos. Esto de evaluar qué pasa en amplias zonas de la población y midiendo el impacto de las sustancias por el uso, por la proximidad, por la representación, porque a nosotros se nos complica el tema de los laboratorios. No hay muchos laboratorios que hagan este tipo de análisis, son costosos y los que lo hacían en su momento también tenían algún sesgo que hacía que generara sospechar. Gracias.